y la capacitación fue por la avenida La Marina. Es una avenida bien grande, tiene 2 carriles. Entonces un día, fue el sábado creo, yo llegué el sábado en la mañana, ya a eso del mediodía salía a comer y justo cuando estaba comiendo, un taxista se viene y se estaciona en mitad de calle, así, ¡pua! Y ustedes saben que una avenida grande pues no puedes bloquear así por así. Se imaginarán ustedes lo que pasó. El tráfico se llenó y las personas salieron de los carros un poquito más y lo linchaban al taxista. Y lo que él decía era que no me conoces, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Y bueno, al final no dejaron decir quién era, pero lo votaron, hermanos. Hoy, hermanos, me gustaría que aprendamos algo muy importante, no solamente como cristianos, sino que también si no se aplica en la sociedad donde nosotros vivimos, ya sea en el hogar, en la universidad, en nuestras casas, en la iglesia misma, vamos a tener problemas. Es un tema sumamente importante, hermanos, es un tema que apela mucho a nuestro orgullo y cada día nos pone a prueba. Y estoy hablando con respecto al sometimiento de unos a otros, o la sujeción, como dicen unos a otros. Quiero que esta mañana, hermanos, lleven a sus casas lo siguiente, que como Cristo es el Salvador de su iglesia, debemos someternos unos a otros para poder agradarle bien a Él. Eso es lo que llevemos, lo que quiero que llevemos a nuestras casas. Vamos a orar y luego abrimos nuestras Biblias. Soberano Padre, gracias mi Dios por su palabra, gracias mi Dios también porque si no entendemos bien, Señor, su palabra, vamos a hacer cosas que no le agradan a usted. Queremos agradarle, Señor, cada día y ayúdanos, Señor, a entender este mensaje, ayúdanos a abrir nuestros corazones, Señor, y poder practicar, Padre Santo, también lo que dice sus Escrituras. En su santo nombre, amén. Amén. Muy bien, vamos a ubicarnos, hermanos, en Efesios. Efesios, capítulo 5, versículo 21. Cuando uno quiere hacer lo que piensa que está bien, va a hacer lo que le haga la reverenda gana, como dicen algunos, así como el taxista. Él quiso cuadrarse así, pues. ¿Por qué? Porque él quería hacerlo así. Y al final todo resultó en lucha y contienda, hermanos. El versículo que vamos a estudiar esta mañana, hermanos, solamente es un versículo pequeño. Es el versículo 21, capítulo 5, versículo 21. Es un texto muy conocido por todos, posiblemente le hemos dicho una y otra vez, pero vamos a tocarlo en esta mañana. El versículo dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Solamente eso vamos a tocar en esta mañana, hermanos. Pero antes de eso me gustaría que entremos un poco al contexto cultural para poder entender, hermanos, a qué se refiere con esto. Lógicamente, la carta fue escrita a los Efesios. Éfeso es una ciudad de Asia Menor, hermanos, se encuentra al sur de Asia. Era una ciudad muy importante, tenía, básicamente Efesios, hermanos, es una ciudad tan pero tan desarrollada que su economía posiblemente superaba con respecto a otras ciudades de ese tiempo, pero también tenía algo en especial. Miren, por ejemplo, en ese tiempo, para que tenga una sala de conferencias, no cualquier ciudad lo tenía. Tenía un anfiteatro. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 19, hacen un disturbio ahí, ¿no? Con respecto a un platero. Y lo llevan y comienzan a hacer un disturbio y comienzan a gritar allí los efesios. Tenían un templo dedicado a la diosa Artemisa. La diosa Artemisa era una diosa considerada como la diosa de la fertilidad. Otra de las características de este templo era que se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, ¿sí me dejo entender, hermanos? Acá nomás en Baños del Inca, cuando se llena la gente, mueven cantidad de dinero. Imagínense ustedes en ese tiempo. Tenía un enorme mercado porque estaba justo a la orilla o tenía una salida de un puerto a un mar. Y por último, tenía una de las bibliotecas, bueno, la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo. La primera estaba en Alejandría. Ahora, ¿cómo eran las personas?
es necesario que entendamos las personas acá cómo eran, hermanos, para poder ver cómo aplica las Escrituras. Sí. Si nosotros leemos, hermanos, todo el libro de Éfeso, vamos a encontrar que eran personas paganas, que vivían en el corriente del mundo, lejos de Dios, vivían en sus placeres carnales, practicaban toda impureza, les encantaba el engaño, eran mentirosos, mucha sexualidad, infidelidad, enojo, robo, eran groseros, les gustaba mucho los cuentos obscenos, y al igual que el chisme, la brujería y la hechicería. Recordarán ustedes que cuando llega Pablo y comienza a predicar a los efesios, muchos se arrepintieron, dice, y quemaron muchos libros de hechicería. Fueron inmensos, la cantidad de dinero es inmensa que menciona allí. Bueno, es por eso también, hermanos, que cuando leemos Hechos capítulo 19, encontramos que Dios le permite hacer milagros impresionantes a Pablo en Éfeso, porque existía mucho la hechicería. Luego encontramos allí cosas más complicadas o cosas muy extrañas como las posesiones y otras cosas más. Bueno, ¿qué pasa cuando nos encontramos o nos enfatizamos un poco más a un grupo más pequeño como la familia? ¿Cómo era la familia en Éfeso? En Éfeso la familia era de la siguiente forma, más o menos. Tenían a un esposo o el hombre cabeza del hogar, tenía a su esposa y tenía también hijos, lógicamente. Pero también no debemos olvidar de que Éfeso era una nación que movía mucho dinero. El tráfico de esclavos era muy grande y si había tráfico de esclavos, pues también habían amos. En el aspecto familiar, hermanos, el hombre tenía mucha autoridad, era prácticamente lo más de lo más. Y la mujer no tenía valor. Esa era la realidad en ese tiempo. Por otro lado, el amo tenía tanta autoridad sobre sus esclavos que él podía incluso matarlos y no pasaba nada. Así era más o menos la vida. Entonces, como ustedes pueden ver, hermanos, la vida en ese tiempo no era tan feliz y no era tanto como que, qué bonito, sino que tenía algunas cosas que hay que tener mucho en cuenta. La verdad, hermanos, es que el cristianismo ha tenido que pasar por muchas cosas y Éfeso fue una de esas cosas. Pero lo que quiero que ahorita entiendan, hermanos, es que no estamos lejos de esa realidad hoy en día. El padre de ese tiempo posiblemente quería solamente seguir siendo padre, seguir teniendo autoridad. Pero ¿qué hay de la esposa? No tenía valor para nada. Entonces prácticamente su vida era no tan buena. El amo quería hacer lo que él pudiera hacer con sus esclavos, pero ¿qué hay del esclavo? Él no podía hacer lo que él quería. Ahora, hermanos, en nuestra sociedad, en el presente, no estamos tan lejos de esas características. Todos quieren jalar agua para su molino, como dicen. Hoy en día, por ejemplo, tenemos estos movimientos feministas, que antes, no quiero decir que estuvo mal, pero antes en su primer movimiento estuvo bien. Querían hacer reconocer que la mujer valía y tenía valor y fue bien, estuvo bien, fue reconocido mundialmente. Pero ahora, en vez de construir, no quieren construir, quieren destruir. Pero no quieren destruir solamente lo material, sino la vida misma, tratando de que se apruebe el aborto legal. ¿Qué hay del hombre? Bueno, tenemos que conversar acerca del machismo. ¿Aún existe aquí en Cajamarca? Bueno, prácticamente Cajamarca ha sido una de las ciudades donde se ha desarrollado mucho el machismo. ¿Acaso no tenían a sus esposas como objetos sexuales y nada más? Y como simples cholas. ¡Qué pena! ¿Qué podemos decir del ultracapitalismo, hermanos? Acá nomás cerca, 2017, 2 jóvenes mueren dentro de un contenedor en Lima. ¿Por qué? Porque los habían encerrado y que trabajen allí. Solamente les habían dado una botella para que miccionen. ¿Y qué podemos decir del otro extremo? Que es con respecto a que los trabajadores se rebelan y dicen, no, queremos igualdad para todos. Y ahí encontramos movimientos como el marxismo, el leninismo, el maoísmo.
todo esto, hermanos, si ustedes se dan cuenta, quieren jalar agua para su molino. Todos, exclusivamente todos, hermanos. Pero el problema no es ese. El problema es que nosotros que profesamos ser cristianos, nosotros que profesamos ser hijos de Dios, nosotros que profesamos tener la Biblia como una autoridad, cogemos esas ideologías y lo practicamos sin tener en cuenta las Escrituras. Ese es el verdadero problema, hermanos. Ahora digo esto porque después va a haber una aplicación muy particular, hermanos, que el apóstol va a hacer. Ahora sí vamos a entrar directamente a nuestro texto a estudiar. Y se ubican nuevamente, hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 21. Y el texto dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, lo que voy a hacer lo voy a desarrollar el versículo por medio de observaciones. Entonces, para que no tengan conflicto ustedes y se me pierdan. Muy bien, la primera observación está con respecto a la palabra someteos. Someteos viene de la palabra griega hupotazo, que es un término militar que significa ordenar abajo o organizarse abajo o colocarse por debajo. Eso es lo que significa. Normalmente, hermanos, cuando leamos las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, vamos a encontrarlo con tres palabras muy importantes. Es sujetar, someterse y obedecer. Y algunos incluyen una palabra más, que es respetar. Por ejemplo, un ejemplo claro está lo que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en capítulo 13, versículo 1, que dice él: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. El versículo 4 sigue hablando del gobierno y dice: están al servicio de Dios, y el versículo 5 dice: por eso tienes que someterte a ellos. Vean ustedes el versículo 7. El versículo 7 sigue hablando de sometimiento, pero utiliza otras palabras. Miren lo que dice: paguen los impuestos y demás aranceles a quienes correspondan, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Ahora, también es necesario que entendamos su antónimo. Sí, hermanos. El antónimo de esta palabra, someterse, es rebelarse, resistirse y desobedecer. Y como vimos en el primer punto, hermanos, el resultado no es nada agradable, no es nada bueno. Siguiente observación. Tenemos que observar, hermanos, que someterse, esta palabra sometimiento, tiene una similitud tan grande con la humildad. Mientras que aquí en someterse es colocarse por debajo, la humildad es colocar a los demás por encima tuyo. Por ejemplo, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pablo dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego desarrolla un ejemplo extraordinario que ya Hugo nos estaba diciendo una y otra vez en alabanza, y es con respecto a Cristo. El versículo 6 al versículo 8 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fue algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. ¿Se dan cuenta, hermanos, la similitud? Entonces, tanto humillarse, la humillación, como el sometimiento son cosas muy importantes dentro de las Escrituras. Son cosas tan importantes que el cristiano tiene que prestarles mucha atención y tiene que practicarlos diariamente, hermanos. Siguiente observación. La palabra someteos está en voz media pasiva y no en infinitivo. O sea, ¿qué es esto? Es lo siguiente, hermanos. La palabra someteos no dice someter, sino dice someteos, dando a entender la acción continua del verbo. En otras palabras, hermanos, no dice que tienes que someterte solo los domingos, no dice eso. No dice que tienes que someterte solamente los días de rebaño, tampoco dice eso.
No dice que tienes que someterte solamente a los días de oración, no dice eso. Dice que tienes que someterte diariamente, continuamente, en cada momento. Eso es lo que significa. Siguiente observación. La siguiente observación es con respecto a la frase unos a otros. Someteos unos a otros. El principio bíblico, hermanos, aquí está aplicándose a todos. O sea, no solamente es para algunitos, sino es para todos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que es para todos? Bueno, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que Efesios fue escrita para toda la iglesia de Efesios, no solamente para algunos, sino para todos. Capítulo 1, versículo 1, a los fieles seguidores de Cristo. Y luego tenemos algunas características que el apóstol mismo también declara. En el capítulo 2 menciona que todos ellos vivían en pecado, lejos de Dios. Pero luego fueron adoptados por el Padre por medio de Cristo. Capítulo 1, versículo 5. La cuestión es que lo mismo pasa con nosotros. ¿Acaso no estuvimos viviendo lejos de Dios? Sí. ¿Alguien nos predicó? Sí. ¿Creímos en el Evangelio? Sí. Y gracias a eso es que llegamos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, también esto aplica para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Por lo tanto, someteos unos a otros aplica directamente para todos nosotros hoy. Cuenta una historia que había un sabio que iba de ciudad en ciudad. Entonces le encantaba a este sabio enseñar, era un especialista en la sabiduría. Un día llega a una ciudad, se va a la plaza de armas para poder compartir su sabiduría. La gente se amontona esperando escuchar algo nuevo y el sabio dice: cuando llueve todos se mojan. Y no hay por allí un malcriado, ¿no?, que quiere excusarse y dice: pero si tengo paraguas. Y el sabio en su sabiduría dice: cuando Dios hace amanecer, amanece para todos. Y cuando Dios hace anochecer, anochece para todos. Entonces no hay forma de excusarse con respecto a este joven. Lo que quiero que entiendan ahora, hermanos, es que cuando la cosa es muy fácil y la ordenanza es muy fácil, nosotros estamos listos para ir y hacer lo que nosotros deseamos hacer. Ya, listo, vamos, está muy fácil eso, tenemos que ir a hacerlo. Pero cuando comienza a chocarnos el mandato a nosotros mismos, a nuestro orgullo, y lo vemos complicado, ponemos excusa sobre excusa. Realmente, hermanos, el texto es muy claro. El texto dice: someteos unos a otros. No dice solamente algunos poquitos. En otras palabras, hermanos, en son de broma, el hermano gordito tiene que someterse al hermano flaquito y el hermano flaquito tiene que someterse al hermano gordito. Vamos más profundo, vamos más lejos. El hermano recién bautizado tiene que someterse al hermano que tiene muchos años en la iglesia. Y el hermano que tiene muchos años en la iglesia, quizás hasta puso la primera piedra para que se construya la iglesia, aquí tiene que someterse al hermano recién bautizadito. Eso implica, hermanos, someterse unos a otros. Que la congregación tiene que someterse a sus líderes y los líderes tienen que someterse a la congregación, especialmente a sus demás líderes. Eso significa someterse unos a otros, queridos hermanos. Ahora, escuchen esto. Voy a mencionar algunas preguntas y ustedes examínense para ver cuán sometidos están unos con otros. Primera pregunta: ¿cómo veo al grupo de liderazgo en la iglesia? ¿Los respeto como miembros del cuerpo de Cristo o me considero más importante que ellos? Número 2, ¿cómo reacciono cuando alguien está en desacuerdo conmigo? ¿Te sientes amenazado? ¿Contestas emocionalmente y a la defensiva? ¿O quieres hacer las cosas a tu manera? Número 3, ¿cuántas veces admites que estás equivocado? ¿O simplemente pasas piola nomás y guardas eso en tu corazón? ¿O siempre quieres tener la razón? ¿Siempre quieres tú tener la última palabra? Con estas preguntas, hermanos, ustedes van a poder identificar
si se están sometiendo a todos o si simplemente se están excusando del sometimiento. Una observación más: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora presten mucha atención a esto, hermanos. Cuando Dios va a dar un mandato, Él da también razones. O sea, no solamente te exige, no, tienes que hacer esto y hazlo y listo, se acabó el cuento. No, no hace eso. Dios siempre trabaja con razones. La cuestión aquí está un poquito difícil en identificar, porque a veces viene la razón antes o la razón después. Está un poquito dificultoso. Pero el Nuevo Testamento está lleno de esta forma. Está lleno de mandatos, pero también está lleno de razones. Y nuestro texto, hermanos, no está ajeno a esto. Él dice lo siguiente: someteos los unos a otros en el temor de Dios. Otras versiones dice: someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, el temor, hermanos, el temor a Dios es el razonamiento aquí. El mandato es que se sometan unos a otros. Todos nosotros tenemos que someternos. ¿Pero por qué? Por temor a Dios. Pero, o sea, ¿a qué se refiere con esto? Cuando hablamos de temor, hermanos, aquí, no es el temor que nosotros conocemos de achichín o uy, ahora sí viene el castigo. No es ese tipo de temor. El temor aquí viene más por el lado de reverencia. Por eso algunas versiones lo traducen como reverencia. Pero más puntual es con respecto a agradar. Y vean ustedes, hermanos, quiero que vayamos al capítulo 5. Vamos al capítulo 5, versículo 1. Quiero que entiendan esto, hermanos. El apóstol Pablo ya está induciéndonos en este tema de agradar a Dios desde el capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice ustedes ahí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego él da una pequeña lista de las cosas buenas que tienes que hacer y las cosas malas que no tienes que hacer. Por ejemplo, versículo 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre entre vosotros, como conviene a santos. Cuando llegamos al versículo 10, miren lo que dice el versículo 10. Dice: comprobando lo que es agradable al Señor. La Nueva Traducción Viviente dice: averigüen bien lo que agrada al Señor. Y luego encontramos un mandato ahí con respecto a la oscuridad y a la luz, de que se debe sacar lo que es malo a la luz. Y el versículo 17, miren ustedes nuevamente lo que dice: no actúen sin pensar. Cuando leemos Hechos capítulo 19, especialmente el versículo 33, 34, si no me equivoco, hay un gran disturbio. Y llevan al equipo de Pablo y lo llevan ahí y comienzan a gritar: Artemisa, diosa de Efesios. ¿Saben lo que dice Lucas? Dice que muchos incluso no sabían ni por qué estaban allí, pero sin embargo estaban gritando: Artemisa, diosa de Efesios. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que busquemos la manera de cómo hacer las cosas para agradar a Dios. Miren ustedes, casi un capítulo completo está que escribe el apóstol Pablo con respecto a esto, y luego viene nuestro versículo ahí. Así que sométanse unos a otros en el temor de Dios. O podría decirse también de la siguiente forma: sométanse unos a otros en reverencia al Señor. O incluso se puede decir de esta forma: sométanse unos a otros para poder agradarle al Señor. Esa es la condición. Martin Lloyd-Jones escribe lo siguiente, hermanos: nosotros nos sometemos unos a otros porque primero nos hemos sometido a Él primero. Es decir, que parte de nuestro sometimiento que hacemos nosotros aquí es el sometimiento que nosotros hemos hecho a nuestro Señor primeramente. Por eso, hermanos, el resultado de someternos unos a otros es más un resultado. Repito, es un resultado, no es una exigencia. El someterse unos a otros es un resultado de tu íntima comunión con Cristo, porque has entendido que es tu Señor y Salvador. Si tú te sometes primero a Cristo, el resultado es que te sometas a los demás también.
Y aquí tenemos que, bueno, hacer algunas preguntas nuevamente. ¿Cómo va nuestra relación con Cristo? ¿Seguimos conociendo más de Él? ¿Qué fue lo último que aprendiste de Él? O la pregunta sería, ¿cuándo fue lo último que aprendiste de Él? Si es que estamos leyendo nuestra Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, no podemos solamente exigir, no, sométete a Él. No, no es así. Tú tienes que entender que el primer sometimiento que tú tienes que hacer es a Dios, a Cristo Jesús, por ser tu Salvador. Y cuando tú entiendes eso, el resultado es que te sometes a cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, déjenme decirles con respecto a cómo aplica rápidamente nada más del versículo 22 al capítulo 6. El apóstol Pablo va a hacer algunas aplicaciones particulares, hermanos, del sometimiento. Ya posiblemente ustedes lo han leído esto, ¿no? Donde habla, esposas, sométanse a sus esposos, y el esposo tiene que hacer esto, y el hijo también. Bueno, la cuestión es la siguiente, queridos hermanos. En primer lugar, la aplicación va a dos grupos. Rápidamente, no voy a introducirme mucho a esto. Va a dos grupos. El primer grupo es un grupo familiar, y el segundo grupo es un grupo laboral. El primer grupo lo divide en dos partes nuevamente, que es esposo y esposa. Y el otro grupo es hijos y padres. Así lo divide él. La cuestión es que el principio se aplica para todos, es universal. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo tiene que hacer la aplicación particular? ¿Por qué? Y la cuestión, hermanos, es con respecto al Evangelio. Hay dos puntos de vista, rápidamente. El primer punto de vista es que en una iglesia, sea donde sea, y los miembros que tenga, siempre va a haber un esposo o una esposa. Por ejemplo, aquí, ¿acaso no hay esposas? Sí hay esposas. ¿Hay esposos? Sí hay esposos. ¿Hay hijos? Sí hay hijos. ¿Hay padres? También hay padres. ¿Hay trabajadores en una empresa? Sí. O quizás si eres ya dueño de una empresa, también. Pero el segundo punto, hermanos, parece ser que tiene más fuerza. Y el segundo punto es con respecto al Evangelio. Y es más o menos así, queridos hermanos. Vamos a tomar la imagen de una esposa, ¿ya? Más o menos esto sucedió en la primera iglesia primitiva. Dos esposos, esposa y esposa, vivían en su vida pagana. Ninguno de los dos era cristiano. Vivían como supuestamente era feliz para ellos. Ya vimos eso en el punto número 1. Entonces, la esposa escucha el Evangelio y es convertida al Evangelio, es cristiana. Ella puede interpretar de la siguiente forma lo que sigue. Ella diría lo siguiente: muy bien, por supuesto, ahora estoy libre, ahora entiendo las cosas como antes no habían entendido, el Evangelio me ha hecho libre. ¿Por qué? Porque no hay bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, todos somos iguales delante de Dios. Por eso voy a vivir ya no como antes, sino diferente. En este punto, hermanos, viendo cómo vivía la esposa en ese tiempo, había un gran peligro, y el peligro era de destruir el matrimonio. ¿Me dejo entender, hermanos? Lo mismo iba a suceder con los hijos. El hijo, cuando era convertido al cristianismo, iba a tener un entendimiento diferente al padre, pero normalmente podrían ser tentados a tergiversar o cambiar la forma de pensar, y se iban a rebelar posiblemente a sus padres. ¿Y qué podemos decir de los esclavos, a los amos? Entonces es ahí, en este contexto, donde se aplica el versículo, hermanos, y dice: no, esposas, sométanse a sus esposos, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. En otras palabras, hermanos, para que me entiendan, esposas, ustedes hermanas, esposas, tienen un gran privilegio, hermanas. Cuando ustedes se someten a sus esposos, están mostrándole al mundo cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Por otro lado, los esposos, dice, tienen que amar a sus esposas. ¿Saben cuánto tiempo se pierde el hombre en trabajos, incluso en los hijos, pero nunca ama a la esposa?
Y me gusta cómo dice el apóstol Pedro aquí. Él dice, no, amen a sus esposas como a vaso frágil. O sea, es más allá todavía. Con respecto a los hijos, ¿qué dice? Hijos, bueno, obedezcan a sus padres. Y los padres, críenlos en obediencia y disciplina del Señor. ¿Se dan cuenta? No sé si me dejo entender, hermanos. Con respecto a los amos y esclavos, el esclavo le dice, muy bien, tienes que seguir respetando y obedeciendo a tu amo. Sigue trabajando. Y al amo le dice, bueno, tú también tienes que tratar bien a tus esclavos, recordando que hay un amo superior. Quiero terminar con esto, hermanos, con respecto a lo siguiente. El no creyente a veces toma algunas decisiones que pueden resultarle muy malas para él mismo o para ella misma. Entonces, la vida de un no creyente siempre está tergiversado y cambiado y roto. Incluso personas que pudieron haber escuchado el Evangelio y salen, tienen una vida así rota. Cristo Jesús a la esposa le va a ayudar a someterse a su marido. Cristo Jesús al esposo lo va a ayudar a amar a su esposa. Cristo Jesús le va a ayudar a ustedes, hijos, a obedecer a sus padres. Y Cristo Jesús le va a ayudar a ustedes, padres, a criar a sus hijos. Y también a los trabajadores y empleados que también hay. Termino con esto, queridos hermanos, antes que nos mate la calor. Como se habrán dado cuenta, hermanos, la sujeción, el sometimiento, trae como resultado una cosa principal: la unión y la armonía. Eso es el resultado, no hay otra cosa. Por lo tanto, si nosotros no hacemos eso, vamos a tener conflictos como el taxista, que él quiso cuadrarse, pero en mitad de a ver, algo que él haga, pero no es así. Por lo tanto, queridos hermanos, como Cristo es nuestro Señor y Salvador de la iglesia, tenemos que someternos cada uno de nosotros para poder agradarle. Vamos a orar, queridos hermanos. Soberano Dios, queremos darle gracias, Señor, por su palabra. Gracias infinitamente, Padre, por ayudarnos a entender que debemos someternos, Señor, cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestro orgullo. Ayúdanos, Señor, a pensar que somos superiores por los demás, sino más bien ayúdenos, Señor, a colocarnos, Padre, humildemente, considerando a los demás como superiores a nosotros. Gracias una vez más, mi Dios, por su palabra. Rogamos, Señor, que usted nos guíe, Padre Santo, en cada día de nuestras vidas, a ser mejor creyentes tuyos, a ser mejor hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a someternos, Padre, tanto aquí en la iglesia como en donde estemos, ya sea en el trabajo, en la universidad, en el hogar mismo, mi Dios. Le suplicamos en su santo nombre. Amén.